Amigos góticos, amigas góticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que un poquito mejor que yo, que llevo una galipandria, como veis, del copón. Aún puede ser que empiece aquí a sonarme la nariz, que me ponga a estornudar, me disculparéis las cosas del directo, pero bueno, esto es porque me ha agenciado este resfriado cuando el sábado, cuando fui a ver a Silvia Hernández, un besito Silvia, si ves esto en algún momento. Y nada, muchos volcanes, muchas cosas maravillosas, mucha emoción y creo que me bajaron las defensas de la emoción de muchas cosas que pasamos, además que hacía, en algún momento hacía fresquete. Entonces, pues bueno, ahí va. Resfriado, además que yo siempre para estas épocas, para estas fechas, siempre me acabo resfriando, no sé cómo me lo monto. Cambios de temperatura, en fin estas cosas que siempre pasan. En fin, que hoy tenemos el último programa, el último evento en vivo con referencia a lo que es esta sección, este bloque de definiendo el gótico en nuestros días. Y no quiere decir que no vaya a hacer más eventos, sino lo que quiere decir es que espero que con esta introducción pues os haya hecho pensar, os haya hecho ver lo que es la literatura gótica, cómo pasa de ser un género a pasar a ser un modo y por eso todavía es tan latente en nuestros días, porque cuando hablamos de gótico no solamente hablamos de la estética, sino que aunque yo me haya centrado en la literatura, a partir de la literatura lo que vemos que al convertirse en un modo eh, vemos muchas características góticas tanto en ya estamos con la nariz. Tanto en películas, en series, en modos de pensar, en situaciones de nuestro día a día que nos encontramos que no pertenecemos a un grupo, que nos encontramos que no nos entienden, que los elementos más oscuros de nuestra vida pues se marginan hacia un lado, sobre todo los temas que, como ya sabéis algunos, los que más me conocéis, el tema de la muerte, la transición, cómo se lleva el duelo, no tan solo el duelo físico de una persona que físicamente ha desaparecido, sino también la transformación, los cambios, todo esto son elementos muy góticos. Entonces, hoy os quiero hablar de la identidad. Ya parezco un poco gangosilla, ¿eh? La identidad y el gótico, ¿por qué es tan importante? Y para ello voy a hacer referencias a Freud, voy a hacer referencias a Kristeva y por supuesto a mi amiga, queridísima amiga Tracy Fahey, que trabaja muy bien el tema de la identidad. Recordar, antes de empezar con el tema de hoy, recordaros que estoy trabajando lo que va a ser una membresía para inaugurarla a final de mes. Para Halloween quiero inaugurar esta membresía. ¿Qué significa una membresía? Significa pues que puedes ser miembro del grupo Gothicize Me eh, como una mensualidad. Ya veremos qué formato acaba tomando, porque quiero también que me contéis un poquito qué es lo que queréis que os vaya explicando, qué es lo que queréis aprender. Pero la intención es de que cada semana tengamos temas en los que trabajar, que podamos hablar de obras, que podamos hablar de todo lo que os apetezca para crear esta conciencia sobre qué es lo gótico y cómo nos puede ayudar, sobre todo cómo nos puede ayudar el modo, la modalidad gótica en nuestros días, tanto si eres porque trabajas el tema espiritual, tanto porque si tienes una empresa online y tienes inseguridades, tienes miedos de comunicación, hay una serie de miedos que podemos trabajar a través de los textos, sobre todo cuando hablamos de lo que vamos a hablar hoy, de identidad, de la extrañeza, aspectos culturales, si escribimos, si leemos con atención, si no, qué es lo que podemos malinterpretar. Hay muchas zonas, muchas cosas que podemos trabajar desde la lente gótica, pero para ello quiero que os apuntéis, porque así veo el interés que tenéis. De momento está en inglés, gothicales.com está en inglés, pero no os preocupéis porque una vez que estéis apuntados, yo lo que haré es enviaros información en las dos lenguas, tanto en inglés como en español. Ahora lo que me interesa saber es el interés que tenéis, si queréis más información, y entonces lo vamos a ir adaptando a vuestras necesidades. Súper importante, siempre trabajando en la transformación para vosotros, no tanto para mí, que siempre aprendo, sino también, bueno, lo principal, para vosotros, que os pueda ayudar en vuestro recorrido académico o vuestro recorrido profesional, es igual. Bien, pues podemos, cuando hablamos de ya, entrando ya en el tema de la identidad, podemos hablar de la identidad a diferentes niveles. Podemos hablar a nivel muy personal, eh, quién soy yo, cómo soy en relación a un grupo al que pertenezco, ya bien sea la familia, ya sea el grupo social, ya sea el país, el momento histórico en el que vivimos.
O podemos hablar de la identidad desde la propia percepción que tenemos de nosotros mismos. Y en este sentido, entonces tendríamos que hablar de unos cuantos aspectos. Podemos hablar, que aquí traía más el gótico estético, eh, con el que muchos os sentís identificados. Entonces, ¿cómo te presentas a los demás? Por tu forma de vestir, tu forma de hablar, las cosas que haces. Esto es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. El siguiente es que sin todos estos elementos, realmente el yo interno, ¿cuál es? ¿Cómo soy? ¿Quién soy? ¿Por qué utilizo estos códigos de conducta social para sentirme mejor, para marcar una diferencia? ¿Qué intencionalidad hay detrás de todo esto? Y todo esto lo que nos va a llevar es ir indagando, indagando, y nos llevará directamente a nuestros miedos, las preocupaciones, las ansiedades más profundas, pero también esperanzas, deseos, proyectos. Todo esto es lo que irá marcando nuestra identidad, pero además es lo que irá quedando para generaciones futuras. Si nos fijamos bien y miramos en la trayectoria del gótico, lo que vemos es que el gótico nos iba muy bien para reflejar problemas de identidad y las percepciones. Entonces, la identidad es el único elemento que puede cambiar la forma en que se cuentan las historias. Quiénes eran o no considerados los monstruos, cómo eran tratados cuando pensamos en historias, en la literatura. También cuando estamos hablando de los escritores, las escritoras que tenían que utilizar seudónimos para poder escribir, discúlpame. También todo esto modeló la percepción que tenían los lectores de las obras cuando ya supimos que estaban escritas por mujeres o incluso hombres, el punto de vista que podían tener cada uno, pero también del escritor, pensar, escritor o la escritora, pensar que ellos tenían que ponerse o ellas tenían que posicionarse desde este punto de vista más masculino o tenían que tapar un poco su verdadera identidad. Esto las coaccionaba, no las coaccionaba. Esto es súper interesante porque define mucho después la obra también. Pero para hablar de esto en más profundidad, quisiera concentrarme en la época en la que vivimos ahora, que es la época que Fred Botting llama el After Gothic, el después del gótico, es la época que estamos viviendo ahora. Y para ello es cuando voy a nombrar a Tracy Fahey. Ella, en sus notas introductorias de su último libro, con 17 historias breves, I Spit Myself Out, ella habla de la representante de esta época. Nos habla de Julia Kristeva. Esta obra está inspirada tanto en Julia Kristeva como en Freud. Estas son las tendencias más marcadas. Julia Kristeva era una teórica francesa que hablaba de etapas semióticas o simbólicas. ¿Por qué? Porque precisamente para hablar de identificación y por tanto de identidad necesitaba hablar de estas etapas, semiótica y simbólica. Entonces Fahey, ella nos dice que para Kristeva el yo es una entidad liminal, es decir, que tiene límites. Durante este proceso de abyección, sus límites se rompen y se convierten en padre o madre de un territorio en disputa. Y al hacerlo, se cuestionan las ideas centrales de identidad, autonomía y agencia. En el momento que sobrepasamos los límites que nos ha marcado la sociedad, es cuando nuestra identidad empieza a trontollar. Cuando el último día os hablé de la alteridad, si os acordáis el viernes os hablé de la alteridad de la otredad, que cada vez está más cerca de nosotros, que el otro antes quedaba como más distanciado porque era claramente otra persona, otro individuo, pero es que ahora una enfermedad nos puede convertir en el otro. Entonces me refería precisamente a este concepto del yo que Tracy considera. Y ella define de esta manera, lo define como el lugar más importante que habitamos de forma permanente, pero que al mismo tiempo es el lugar en que muchos de nosotros nos sentimos incómodos, porque estamos hablando de las limitaciones físicas en muchos casos. Disculpar, ¿eh? Esto es una cochinada, pero es que me pica la nariz. Entonces, el yo es también ese vínculo que conecta nuestros diferentes yos, que nunca somos la misma persona, vamos variando. Y estos yos van cambiando a lo largo de las etapas de nuestras vidas, conforme vamos creciendo, conforme nos van pasando cosas, conforme vamos creando nuestra propia historia.
como organismos vivos que somos, probablemente somos pues, los elementos más góticos de la existencia. Ya que nos transformamos, bueno, nosotros y cualquier ser vivo, nunca las cosas son iguales. Pensar en las plantas, por ejemplo, en las plantas les entran parásitos y las transforman, las cambian, tienen que coger mecanismos de defensa para quitárselos de encima, algunos mueren. Los animales pasa igual, pensar en estos animales que son invadidos por bacterias y se convierten en, se llaman así, son animales que son zombies. ¿Por qué? Porque ya su cerebro no les pertenece, les han entrado una bacteria y la bacteria lo que hace es que manipula el animal. Normalmente son insectos, pensáis en estos caracolillos que hay y dan bastante asquillo, ¿eh? Es decir, esto es muy psicodélico. Pero estamos hablando de este concepto, aunque el ejemplo sea con animales y plantas, al ser humano nos pasa exactamente igual. O sea, todo lo que es el ser viviente, el ser vivo, somos muy góticos, porque nos pasan cosas. Entonces, estos cambios a veces se pueden dar de manera traumática y pensar si es algo porque nos han invadido, pero también nos ha invadido una bacteria, como decía antes, pero también pensar en la manera que venimos al mundo. Venimos de nuestras madres y nuestras madres nos han llevado en su cuerpo durante 9 meses. ¿Qué manera más extraña de nacer? Tanto para la criatura, bueno, la criatura no se entera, pero la madre eh, causa el embarazo, la transformación corporal. Es bastante traumático. Hay mujeres que lo llevan divinamente, pero muchísimas otras lo pasan súper mal. Porque su cuerpo ya no es el de ellas, porque hay dolor, porque hay cambios físicos grandes, también hay alegría, porque notas la vida adentro, pero también es muy extraño tener otro ser vivo ahí dándote patadas. Entonces estos cambios corporales también forman nuestra identidad. También hablamos aquí de lo que es el envejecimiento, accidentes, todo lo que podáis pensar que le sucede al cuerpo humano, que puede acabar siendo un trauma. Todo esto va formando nuestra identidad. Y todo esto nos tiene que llegar a un acuerdo con la aceptación. Tenemos que aceptarnos tal como somos, porque si no estaríamos traumatizados. Aunque también puede haber un rechazo, por lo tanto, si hay rechazo, con esta nueva condición que tenemos, se desencadenará el horror. En este punto es muy importante, es súper importante ahora, porque lo que hacemos durante este proceso es expresar el malestar y eso lo hacemos precisamente escribiendo historias. Por eso es muy importante que aquellas personas, lo dicen los psicólogos, aquellas personas que están viviendo un momento en su vida complicado, que lo escriban. De hecho, hoy he colgado en mi grupo, Alice in Gothland, aquí en el Facebook, he colgado precisamente un fragmento de otra página, de otro grupo, que comentaba que Anne Rice, cuando escribió Entrevista con el vampiro, ella no se había dado cuenta en ese momento que Claudia, el personaje de Claudia, la niña, tenía muchas características de su hija que había fallecido. Una manera que ella había tenido de trabajar este trauma, de trabajar el dolor de la pérdida, fue precisamente creando esa historia, fue creando estos personajes, que algunos tenían características, pues como siempre los escritores escribimos de lo que conocemos, de la gente que tenemos alrededor, y modificas para que sea más atractiva la obra. Pero no se dio cuenta de que este trabajo de pena, de dolor, de duelo, lo estuvo llevando a cabo mientras escribí la obra, pero no fue hasta que ya años más tarde, hasta que la obra estuvo escrita, que reconoció que le fue muy bien escribirlo para desahogarse. De haberlo comentado con los familiares, los amigos, su identidad que estaba cambiando, había sido quizás tratada de loca o la habrían llevado a algún centro o ella necesitaba trabajar este aspecto y lo hizo a través de la escritura. Por eso es tan importante que tengamos un diario, que tengamos, siempre lo enfatizo, que además nos ayuda a expresarnos mejor, a comunicarnos mejor, a analizar nuestros pensamientos. Y es un constante este ejercicio que hacemos de trabajar nuestra identidad es constante, es a diario, no es una semana y luego lo dejo, no es a diario. Hay gente que incluso tiene sus rutinas de cada día, hacen lo primero que hacen por la mañana es pensar, a ver, ¿quién soy? ¿Qué me pasó ayer? ¿Cómo tengo que enfrentar el día hoy? Y eso es a diario. Entonces, hay que trabajar mucho la mente y el gótico nos permite hacer este trabajo mental que a la vez nos va a ayudar con nuestra parte espiritual, con la parte del alma.
¿Qué conseguimos cuando tú cuentas tu historia, cuando cuentas tu problema, ya sea en una libreta o lo compartes con otras personas? Podemos tener una evolución positiva o podemos tener una evolución, percepción negativa. Cuando hay una evolución positiva, ¿qué hacemos? Hacemos dos cosas. Bueno, dos, hay más cosas que hacemos, pero dos cosas principales es reforzamos la identidad para seguir avanzando y así seguir evolucionando y ser más felices. A nivel profesional, este sería el segundo aspecto. Definimos quién somos y al definir quién eres, esto te va a ayudar a encontrar pues un trabajo mejor. Piensa a lo mejor que vienes de un trabajo, que te has frustrado, que te han echado, que es injusto. Bueno, pues esto nos tiene que servir para encontrar algo mejor y de alguna manera nos ha hecho ver que necesitamos de ir por otro camino. Entonces, en el momento es traumático, es terrorífico incluso, pero el resultado tiene que ir para mejor, tiene que ser beneficioso. Claro que puede haber una percepción negativa de lo que nos pasa, de la historia, entonces esto también puede ir al revés y lo que nos puede hacer es crear autodestrucción o incluso la destrucción de otros. Sin embargo, cuando exploramos estos espacios incómodos, estamos en el pleno gótico y lo que estamos haciendo en estos espacios incómodos es lo que nos estamos describiendo y nos escribimos a nosotros mismos, que es lo que nos dice Tracy Fahy nos dice que al estar trabajando en los espacios incómodos nos escribimos. Creo que esto es una imagen muy bella. Además, Tracy nos dice que de esta manera nos hacemos cargo de esta máquina, conduciéndola desde la oscuridad del pasado hacia un posible futuro. Entonces, cuando nos pasa algo, ¿qué hacemos? Siempre decimos, ¿no? Que no sabemos vivir el presente, que vivimos o en pasado o en el futuro, pero no sabemos en disfrutar y vivir el presente. Pues es precisamente esto. El gótico lo que hace es que analiza los traumas y lo que nos ha pasado que es la parte oscura, digamos, para luego ir a un futuro que no sea tan oscuro, sino que nos va a dar respuestas, que nos va a ayudar, que nos va a hacer más felices. Disculpad, estoy resfriadísima. Y es así como el gótico puede ayudarte. Es una de las maneras como el gótico puede ayudarte. Te ayuda a conocerte mejor. ¿Por qué? Porque saca a relucir los trapos sucios, tus miedos, lo que has reprimido, lo que cómo lo afrentas. Y al afrentar creamos conciencia. Al ver por dónde pasan otros personajes, indirectamente nos estamos viendo reflejados en ellos. Entonces nos están dando técnicas, nos están dando herramientas para poder superar un trauma o una situación parecida. Esto se crea a través de la empatía que tengamos con los personajes. Claro, si no somos empáticos, esto no nos va a funcionar. Pero si creamos conciencia, podemos seguir hacia adelante. Y al ir hacia adelante, ¿qué conseguimos? Pues aquí tenemos anotados 5 aspectos. Primero, y lo más obvio es que vas a ser más feliz contigo mismo, contigo misma, porque los miedos ya no te van a detener. Aunque sí que es cierto que, como Silvia dice, surgirán otros miedos. Pero por lo menos has trabajado ya algunos para seguir avanzando. El segundo aspecto es que podrás tomar decisiones correctas en tu vida. Y si no son las correctas, que son todavía equivocadas, bueno, son para ir a mejor, para encontrar al final lo que necesitas y lo que quieres hacer. Un tercer punto será que aceptarás tus limitaciones y las convertirás en fortalezas en lugar de estar traumado o traumada. Si eso se trata de una evolución positiva. Como cuarto punto, encontrarás tu voz única, sobre todo si eres escritor, si eres artista, si eres alguien que estás en los medios sociales, que hablas pues eso, si eres autista, si eres medium, si eres alguien que tiene un trabajo un poco peculiar, que a lo mejor pues el resto de la sociedad, astrólogo, estamos un poco por estas zonas tan góticas, ¿eh? Aquí puedes encontrar tu propia voz, pero también no necesariamente en el apartado de si escribes historias de ficción, también en la no ficción. Se trata de trabajar este yo interno. Así que, como consecuencia de todo ello, se te presentarán más oportunidades, se te presentarán colaboraciones, proyectos que vayan a la fin con lo que tú quieres hacer y serán de gran beneficio. Entonces, con esto acabamos ya lo que son los aspectos más importantes que os quería comentar de la literatura gótica. Ya habéis visto que de la literatura gótica hemos pasado a la modalidad, porque hubo un cambio en el siglo XIX, hubo un cambio de literatura gótica como género a pasar a modalidad, por eso es tan presente hoy en día, por eso lo encontramos tanto en moda como en literatura, como en la televisión, como en varias formas de arte, seguimos hablando de la arquitectura, estética.
Es algo que está muy candente y es algo con lo que podemos trabajar para superar nuestros miedos, sea del tipo que sea. Bien, esto es todo por hoy. Mientras acabo de comentaros lo de la membresía y de otras cosas que tengo que podéis visitar, si queréis o tienes alguna pregunta y quieres comentármela ahora, en la parte de los comentarios me puedes hacer pregunta o algún comentario que consideres oportuno. Y si no, una vez que hayamos acabado el vídeo, también puedes pensar y puedes colgar lo que te parezca que es importante para ti o que te ha quedado duda o que no estés de acuerdo incluso, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, con esto cerramos estas 10 sesiones. Ya os comentaré cuándo haré la siguiente, porque la siguiente cosa en la que estoy trabajando es mañana. Tendréis otro directo, pero estoy invitada al programa de Marietta Evans, de London Dogs. ¿Lo he dicho bien? Sí. The Royal Dogs, perdón, en Londres. Y allí vamos a hablar, es un especial Halloween en que habrá más invitados y estaremos hablando de lo paranormal, fantasmas, mediunidad, estaremos hablando de temas muy interesantes, historias. Y la membresía es lo que ahora mismo quiero que le echéis un vistazo, porque si queréis que continuemos esta conversación, queréis seguir aprendiendo, queréis estar en un entorno en el que haya gente afín, o en un sitio donde no haya mirones, sino que haya gente que realmente quiere interactuar con los temas de literatura, con los temas de la modalidad gótica, lo que os apetezca, está anunciada en mi página web gothicalice.com. Apuntaros, no os compromete a nada, simplemente es para tener constancia de quién tiene interés y a partir de ahí empezar a enviaros información. También tenéis recursos gratuitos en mi página web, y los que queréis hablar conmigo, aparte que queráis tener un primer contacto para ver cómo os puedo ayudar, tenéis también la parte de contactos. Así que ir allí, reservar, es totalmente gratuito, una primera reunión y a ver cómo podemos encajar y cómo os puedo ayudar a través de la lente gótica. Muy bien, amigos, amigas, espero que os haya gustado. Mirad todos los otros vídeos, ya os haré haciendo recordatorios. Pensad en los otros vídeos y si tenéis preguntas me las podéis hacer. También dentro de unos días, ya lo iré comentando, tengo la colaboración con Silvia que hemos empezado a hacer. Silvia Hernández, un besito desde aquí. Y con ella, bueno, estamos llevando algunas entrevistas para desmitificar un poquito el mundo paranormal, el trabajo de la medium, las cartas del tarot, que todavía la gente lo ve como algo muy, muy esotérico, muy oscuro. Y estamos intentando quitar un poco de, bueno, un poco de la parte quizás oscura que no se entiende. Yo tengo muchísimas dudas y bueno, ya no los aclarará súper bien. Así que estar atentos porque va a haber muchas cosas este mes y de aquí a fin de año, bueno, os voy a llenar de información para que empecéis a aprender y que sobre todo haya transformación, que de eso se trata, que os transforméis y que seáis felices. Así que hasta la próxima, amigos góticos, amigas góticas, espero que os haya gustado. Nos vemos muy pronto. Un besito. Hasta luego.